todos, soy Paolo de Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para arquitectura, donde vamos a revisar lo que son las configuraciones del motor de render VRAI para que entendáis qué parámetros son importantes y qué podemos conseguir, digamos, si tocamos algunos de los parámetros. Decir también que, naturalmente, los parámetros que ya vienen configurados por defecto muchas veces son más que suficientes para ser usados directamente en nuestros proyectos, ¿vale? Es decir, que no quiere decir que tengamos que estar siempre o continuamente modificando parámetros dentro del motor de render, pero yo creo que es importante que por lo menos entendamos qué es lo que hace cada parámetro, qué controla cada cosa, para si en un momento determinado os veis obligados a ajustar alguna cosa, pues que sepáis cuál es el parámetro y los valores, digamos, que tenéis que utilizar. En esta clase vamos a utilizar la escena del monasterio que ya hemos utilizado en la clase de las imágenes panorámicas 360 grados. Lo único que he hecho es, pues tengo lo que es el modelo, tengo una cámara física de VRAI pues con la configuración por defecto, sin tocar nada, y en un principio tengo un Physical Sky, Physical Sun que he cargado a través de aquí, como ya sabéis, y en un principio el único parámetro que voy a tocar es que le voy a bajar un poquito la intensidad a la fuerza del sol, ¿vale? Le voy a dar, por ejemplo, 30-35%. Por el resto lo voy a dejar todo por defecto, ¿vale? Entonces tenemos Physical Sun, Physical Sky, tenemos la cámara física y nuestro modelo. Antes de entrar en la configuración de render, tenemos que entender un poco que realmente en esta clase queremos mostraros que VRAI para Cinema 4D es mucho más sencillo de lo que parece, ¿vale? Porque, digamos, Cinema 4D realmente es un software súper conocido por ser uno de los programas más intuitivos y amigables del sector, porque tiene una interfaz muy sencilla y fácil de uso. VRAI, digamos que no es famoso por su uso sencillo, pero yo creo que se ha ganado esta fama de forma injusta, ¿vale? Digamos que el tema es importante entender que nosotros no necesitamos conocer o controlar o modificar o parametrizar todos los parámetros del motor de render VRAI 4C4D, sino que nosotros realmente tenemos que entender que dentro del motor de render hay tres partes principales y tres partes importantes que son el anti-aliasing, el color mapping y el global illumination, ¿vale? Entonces, esas tres partes son las que a nosotros nos interesa entender cómo funcionan y de qué forma podemos configurarlas en el caso que necesitemos configurarlo. Como yo os decía antes, la mayor parte de las veces podéis trabajar con los valores por defecto que os van a dar un resultado más que profesional y más que optimizado. Aunque esto ya lo hemos explicado en otras clases, pero bueno, lo repito de nuevo. Para acceder a la configuración de nuestro motor de render, pues naturalmente es a través de esta opción aquí, la claqueta con la rueda dentada. Y en un principio, para decidir cuál motor de render queréis, pues entráis aquí en el motor de render y le decís, por ejemplo, V-Ray. Veis que yo aquí tengo otros, como por ejemplo Corona. Estamos preparando un curso interesantísimo también del motor de render Corona. Y en este caso le damos a VRAI, ¿vale? Entonces, de esta forma ya tendríamos activado el motor de render, ¿vale? No quiere decir que lo tuviésemos ya configurado, lo único que al tenerlo activado ya estaría trabajando, digamos, con los parámetros por defecto que nos trae el motor de render, ¿vale? Bien, el siguiente paso sería configurar, digamos, el formato de salida, lo hacéis aquí,
directamente le podéis decir qué formato de salida queréis, pues en píxeles, el tamaño que vosotros os interese, lo podéis configurar aquí perfectamente. Y el siguiente paso sería decirle si queremos guardar o no y en qué formato queremos guardar, ¿vale? Nosotros por ahora no vamos a guardar porque realmente no lo necesitamos. Un tema súper importante que sí que os aconsejo que hagáis siempre es que a la hora de guardar activéis siempre aquí lo que es el canal alfa, ¿vale? El canal alfa significa que cuando hagamos cualquier render, no solamente nos va a sacar el render que queremos sacar, sino que también nos va a sacar un canal alfa, un render canal alfa, donde por ejemplo en este caso pues tendríamos todo en blanco y tendríamos esta parte del cielo de otro color, o todo en negro y la parte del cielo en blanco, para después en Photoshop, por ejemplo, a través de ese canal alfa poderle cambiar el cielo directamente, ¿vale? Entonces eso es súper importante que utilicéis esa opción de generaros el canal alfa, porque eso realmente os va a permitir, digamos, pues tener ese canal alfa de una forma súper rápida y realmente os va a permitir tenerlo siempre a vuestra disposición. Una vez que estáis dentro de la configuración de V-Ray, digamos que hay varias formas de visualizar lo que son los parámetros. Si os dais cuenta aquí tenemos como si fuesen tres líneas. Si yo le doy, lo que hace es desplegarme, digamos, como veis, es desplegarme los diferentes submenús, ¿vale? Que eso es algo muy interesante, es decir, lo que coge es todas estas pestañas, como veis aquí, y me lo abre en una única ventana donde tendría acceso a todos los parámetros, ¿vale? A mí personalmente me es un poco más cómodo trabajar así, ya que así tengo un poco más espacio y la visibilidad es más rápida a la hora de visualizar qué parámetro o qué subcarpeta quiero modificar, pero sé que hay gente que le gusta trabajar de esta forma. Otro tema también interesante es que vosotros, por ejemplo, por default, si os dais cuenta, tenemos, si nos vamos aquí a opciones, tenemos solamente estos parámetros. Si me voy, por ejemplo, a avanzado, me aparecerían más parámetros. Si me voy a experto, me aparecerían todos los parámetros, ¿vale? Entonces eso también depende un poco de lo que vosotros queráis visualizar o lo que vosotros queráis controlar. Es decir, que naturalmente podéis trabajar con el tipo de visualización que más os interese, pero yo creo que trabajar con la visualización experta es más adecuado en el sentido de que realmente vais a poder visualizar todos los parámetros que pueda tener en ese apartado el motor de render, aunque de repente no necesitéis modificarlos o saber qué hace cada parámetro, pero realmente de esta forma tendréis una visualización más clara y más completa de lo que estáis viendo de vuestro motor de render. También comentar que esta configuración aquí, de si lo estáis viendo en Default, Advanced, Experto o todo de una vez o por, digamos, por apartados, tal como vosotros lo configuréis aquí ahora, pues cuando cerréis el programa y lo volváis a abrir y volváis a utilizar V-Ray, pues lo tendréis configurado de esa misma forma. No necesitáis guardar ese perfil de interface de un apartado determinado, una forma determinada, sino que eso queda grabado automáticamente para la próxima vez que utilicéis V-Ray dentro de Cinema 4D. Bien, dicho esto, como os decía antes, hay tres apartados que son los más importantes dentro de V-Ray, que es el anti-aliasing, ¿vale? El color mapping, que sería este de aquí, y el global illumination, que es este de aquí, ¿vale? Entonces estos son los tres apartados más importantes donde realmente podemos optimizar algunas cosas, podemos cambiar algunas cosas que realmente nos den un resultado relevante dentro de nuestro proyecto. Lo que primero voy a hacer es lo siguiente. Solamente
voy a hacer un cambio en el Global Illumination, me voy a ir aquí y voy a coger, digamos, una configuración por defecto, ¿vale? Tal cual, y vamos a hacer nuestro primer render, ¿vale? Lo voy a renderizar en el visor de imágenes para que nos quede guardado, ¿vale? Entonces, le voy a decir aquí ajustar en pantalla y como os decía, tenemos nuestro escenario, nuestra escena, tenemos una cámara física, tenemos el Physical Sun, Physical Sky y el resultado va a ser este que tenemos aquí. Si os dais cuenta, si yo me voy aquí ahora a las capas, veis que me está generando una capa de fondo, que sería nuestra imagen, y me está generando un canal alfa, que es lo que yo os decía anteriormente. Eso es lo importante, ¿no? Es decir, que de repente nos genere siempre un render, una capa de canal alfa en todos nuestros renders, por si de repente, pues, en Photoshop quisiésemos, por ejemplo, modificar este cielo, pues entonces sería muy fácil cambiarlo a través del canal alfa, ¿vale? Más adelante veremos el tema de cómo guardar en multipass, vamos a ver en la próxima clase, para que entendáis de qué forma podéis utilizar el multipass de Override para guardar vuestros renders pues por capas de reflexión, de especular, de iluminación, de sombras, por objetos, por IDs, etcétera, etcétera, para que después todo eso os facilite muchísimo la postproducción en el programa de el software de postproducción que utilicéis. Nosotros personalmente utilizamos Photoshop, pero por ejemplo hay gente que postproduce en After Effects y también funcionaría perfectamente, ¿vale? Pero eso lo veremos en la próxima clase. En esta clase de hoy vamos a concentrarnos, digamos, en lo que son la configuración de render y qué es cada cosa dentro de la configuración de render para que lo entendáis perfectamente, ¿vale? Entonces veis que en un principio estamos sacando un render con parámetros totalmente por defecto, es decir, que realmente no habríamos tocado nada, simplemente cogiendo un preset que ya viene con Override y el resultado es, naturalmente, ya es excelente, ¿vale? Si os dais cuenta, no tenemos ningún tipo de mancha rara, ni ningún tipo de artefacto en las paredes, la iluminación es limpia, detallada, las sombras son más que correctas, es decir, que realmente el resultado de nuestro render a través de la configuración por defecto es perfecto. Eso es lo que yo os decía al comienzo, que naturalmente las configuraciones que vienen por defecto con el motor de render son muchas veces más que suficientes, es decir, que realmente muchas veces no necesitamos ni tocar nada y vamos a tener excelentes resultados, ¿no? Pero queremos de todas formas mostraros algunas cosas que creemos que puedan ser interesantes y que puedan ser importantes a la hora de trabajar con el motor de render, ¿vale? Entonces veis, este sería el resultado de nuestro render después de haberlo lanzado con la configuración por defecto. Bueno, vamos a volver atrás, vamos a volver al motor de render y quizás vamos a empezar primero aquí en las opciones, ¿vale? En las opciones lo más importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si nosotros activamos esta opción, Don't Render Final Image, quiere decir, si activamos esto, que no va a hacer nuestro render final, es decir, que solamente va a hacer el cálculo de iluminación global. Fijaros, si yo por ejemplo le doy aquí en pantalla, se pone a hacer genera la iluminación, pero una vez que genera la iluminación no va a continuar con el render final, simplemente va a hacer un prepass y una vez que hace el prepass se va a parar. Vamos a dejarlo que lo haga para que lo veáis. Realmente eso es importante, eso es muy importante. Lo vimos en la clase en la que os mostré cómo optimizar los cálculos de render para animaciones, donde a ti lo único que te interesa es que te haga el cálculo de la iluminación y te lo guarde en un archivo y continúe con el siguiente frame, te haga el cálculo de iluminación, te lo guarde en un archivo y así sucesivamente. Y una vez que tenemos
la iluminación guardada en ese archivo caché, pues sí le podemos decir que queremos que nos calcule todos los frames de nuestra animación y que coja el precálculo ya directamente desde ahí. Entonces, de esa forma, los tiempos de render disminuyen muchísimo y podemos optimizar mucho la forma de calcular nuestras animaciones directamente en nuestras máquinas, ¿vale? Vamos a dejar a ver si hace el prepass y, como veis, ha terminado el prepass y no continúa con el render, ¿vale? Es decir, que eso es lo importante. ¿Veis? Ya se ha parado. Entonces, solamente ha hecho el cálculo de iluminación y el precálculo antes del render y se ha parado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, digamos que no ha renderizado la imagen, como yo os decía. Entonces, es muy útil en el sentido de que eso, cuando vosotros hacéis cálculos para animaciones, pues es interesante utilizarlo, como habíamos visto en una de nuestras clases. Aquí, si yo le digo Show VFB Window, lo que va a hacer es que cuando yo lance el render, lo que va a hacer es lanzarme el V-Ray Frame Buffer y en vez de renderizarme aquí en pantalla, pues me va a renderizar en el V-Ray Frame Buffer, ¿vale? Entonces, lo podéis hacer de una forma u de otra, es decir, eso depende un poco del gusto de cada uno. No por utilizar uno o por utilizar otro, pues los tiempos de render van a ser diferentes, no. Pero, como ya vimos en la clase, nos explicamos de qué forma utilizar el V-Ray Frame Buffer, pues el V-Ray Frame Buffer tiene algunas opciones también interesantes que podéis aprovechar dentro de vuestro flujo de trabajo diario, ¿vale? Pero independientemente, pues podéis utilizar o el visor de imágenes o la ventana de trabajo o el V-Ray Frame Buffer. Simplemente lo que hacéis es, dentro de la configuración del motor de render, pues activáis o desactiváis la opción que a vosotros os interesa. Entonces eso es importante, que cada uno, por ejemplo, sepa dónde puede activar las cosas o desactivar y de una forma u otra pueda, digamos, configurar el V-Ray y Cinema 4D pues a su forma de trabajo y a como a él le pueda venir mejor en un momento determinado, ¿vale? Vamos a dejarle que termine de renderizar para que veáis que en un principio no hay ningún tipo de diferencia con el render que habíamos hecho hace un momento. Aquí tenéis el resultado final, pues como veis, igual que el que habíamos visto antes. Entonces vosotros decidís si queréis trabajar con el V-Ray Frame Buffer o renderizar directamente aquí. Lo único que tenéis que hacer es activar o desactivar todo esto. Y ahora, dentro de todos estos parámetros que veis aquí, realmente lo único que nos puede interesar es el Material Override. El Material Override lo que hace es lo siguiente, es decir, si tenemos, voy a dejar el V-Ray Frame Buffer activado. Si tenemos, por ejemplo, materiales ya aplicados en nuestra escena y de repente queremos sacar un render solamente con un material en blanco en todos los objetos, como si fuese una maqueta de escayola, por ejemplo, para visualizar la iluminación o lo que sea, pues lo que hacemos es activar esta casilla, ¿vale? Entonces vamos a hacer algo muy sencillito. Voy a crear un material V-Ray, algo súper sencillo, ¿vale? Me voy a coger aquí un color rojo y le voy a dar un especular, ¿vale? Algo súper sencillo y se lo voy a aplicar en un principio a la estatua de la chica, ¿vale? Entonces, como ahora mismo tenemos el material override desactivado, si yo ahora aquí le doy a un render, pues naturalmente el material rojo nos aparece, ¿lo veis? Entonces el material rojo nos aparece y nos va a renderizar, digamos, la escena, porque también es el único material que tenemos ahora mismo en la escena, ¿vale? Pero, como veis, tendríamos un material aplicado y nos va a renderizar la escena con este material. Lo voy a parar, ¿vale? Entonces, si nosotros nos fuésemos y dijésemos, no, yo lo que quiero ahora mismo es sacarme un render donde quiero que todo sea blanco y no tenga ningún material en el render, aunque los tengamos aplicados. Entonces tú te vas aquí, le dices Material Override y si ahora lanzamos el render, pues fijaros que ya no aparece el material rojo, ¿vale? Ya no aparece el material rojo. Pero esto tiene también todo algún truco adicional. Fijaros que voy a hacer, por ejemplo, control C, control V, voy a copiar este material y lo voy a cambiar, por ejemplo, a, imaginaros, amarillo,
¿vale? No en el especular, disculparme, sino que en el diffuse. Lo voy a cambiar, por ejemplo, a un naranja, ¿vale? Y se lo voy a dar aquí a la base, ¿vale? Aplicamos y voy a generar otro material, el cual va a ser el rojo que habíamos dicho. Y este se lo voy a aplicar aquí, ¿vale? Entonces, naturalmente, si no activo el Material Override y lanzamos un render, automáticamente pues tendremos el material naranja y el material rojo, ¿vale? Si activamos el Material Override, tendremos un render con todos los materiales en blanco, ¿vale? Aunque tengamos materiales aplicados dentro de nuestra escena, como veis aquí. Pero esto tiene también un truco o un tip que os puedo dar, que sería el siguiente. Imaginaros que quiero hacer un material override de toda la escena, pero uno de estos materiales sí quiero que los renderice, por ejemplo el rojo. Entonces yo me puedo ir aquí al material, al rojo, y aquí donde dice Override Double, si esto está activado, quiere decir que cuando yo active el Override Material, pues este material se va a desactivar y se va a renderizar en blanco, ¿vale? Pero si yo le desactivo esto y el rojo sí que lo dejo como estaba, fijaros ahora que me va a hacer un Material Override de toda la escena, pero el rojo sí se renderiza. ¿Lo veis? Si yo ahora, por ejemplo, le vuelvo a activar aquella casilla para que el Material Override funcione también con este objeto, pues naturalmente el material desaparece de nuestro render, ¿vale? Entonces eso es un pequeño consejo que realmente, aunque queráis hacer un Material Override de vuestra escena, muchas veces a lo mejor nos interesa visualizar algún material concreto dentro de la escena y el resto no. Entonces lo podéis hacer de esta forma tan sencilla, directamente entrando en el material y decirle, oye, pues yo quiero que el Material Override de V-Ray te afecte o no te afecte en este material. Bueno, vamos a volver atrás, voy a borrar estos materiales porque no los necesito y en un principio vamos a volver al motor de render y de estos parámetros de aquí pues realmente no solemos tocar más nada, ¿no? Quitando esos tres parámetros que hemos visto, el resto siempre lo vamos a dejar por defecto. Entonces, lo próximo importante es lo que es el anti-aliasing. Digamos que el anti-aliasing es un proceso que reduce el efecto aliasing, ¿no? Por eso se llama anti-aliasing. Entonces, el efecto aliasing es aquella pixelación antiestética que se nota muchas veces en las líneas diagonales y las curvas de algunos objetos, debido pues a la forma cuadrada del píxel y otras razones técnicas que sería realmente un poco aburrido explicar, pero realmente lo que, resumiendo, es aquel escalonado pixelado que tenemos muchas veces en los objetos curvos o en las líneas diagonales. Entonces, lo que hace el anti-aliasing es suavizar esas líneas para que no tengamos ese escalonado y digamos que el resultado sea mucho más realista y mucho más concreto. Al mismo tiempo también, cuando de repente en vuestras escenas os aparece algún tipo de ruido, aquel noise, aquel graining, aquellos puntitos que de repente, pues a lo mejor cuando estamos trabajando con valores bajos de configuración de render, pues puede aparecer, pues para solucionar también ese problema, siempre lo vamos a conseguir solucionar a través de la pestaña Anti-Aliasing, ¿vale? Dentro del apartado Anti-Aliasing, la primera lección que tenemos que tomar es el tipo de anti-aliasing que queremos utilizar, ¿vale? Si os dais cuenta aquí en el Sampler Type tenemos dos tipos, el Bouquet y el Progressive, ¿vale? Entonces, cada uno es un estilo completamente diferente y entonces tú tienes que decidir a la hora de renderizar cuál de ellos te puede venir mejor
según el tipo de trabajo que vayas a realizar. Entonces, el bouquet, digamos que es el estilo clásico que todo el mundo conoce de VRAI o de otros motores de render, ¿vale? Y además es el único que estaba en versiones anteriores de VRAI, ¿vale? Entonces, este estilo lo que hace es subdividir, digamos, nuestra imagen, nuestro render en cuadraditos y se van calculando uno detrás de otro, ¿vale? La cantidad de bouquets, de cuadraditos, que va a tener nuestro render a la hora de calcular depende siempre del procesador que tengamos montado en nuestra máquina. Tenemos que entender que VRAI renderiza a través de nuestro procesador, ¿vale? Es un cálculo por CPU. Entonces, por ejemplo, si os damos cuenta, si pensamos, por ejemplo, que tenemos un i7 quad-core con una función hyperthreading que tendrá 8 bouquets, entonces tendremos 8 bouquets, 8 cuadraditos calculando siempre nuestra imagen, ¿vale? Entonces, una vez que se concluya, digamos, el cálculo, pues los cuadraditos terminarán de calcular y el motor de render se apagará y tendremos nuestro resultado final. Entonces, si os dais cuenta, si yo lanzo aquí mi render, pues como os decía, pues tenemos primero hace lo que es el cálculo del light caché y luego se pone a renderizar con los bouquets. Aquí tenéis los bouquets, que son los 8, que yo tengo aquí un i7 quad-core con hyperthreading, pues son los 8 bouquets que nos pone a disposición nuestro procesador. Si tuviésemos un procesador más potente, pues tendríamos 16, 24, los que tuviésemos a nuestra disposición, ¿vale? Voy a parar el render. La otra opción que tenemos dentro del anti-aliasing es utilizar, digamos, el tipo progresivo, ¿vale? El tipo progresivo lo que hace es lo siguiente, que después de muy pocos segundos ya comienza a renderizar la imagen y ya se verá visible, ya la podremos evaluar, digamos, en un estado, como quien dice, embrionario, y el ruido que esté presente en la imagen pues se irá eliminando progresivamente según vaya aumentando el cálculo, ¿vale? Entonces vamos a tener un render que va a comenzar muy rápido, que rápidamente vamos a ver, digamos, cómo puede quedar la imagen, pero con mucho ruido al principio y progresivamente irá quitando ese ruido. El progressive, digamos que puede ser útil tanto durante las primeras pruebas que podamos hacer de nuestros renders o como para obtener una vista previa aproximada de las luces y los materiales en un tiempo muy corto, ¿vale? Digamos que eso es un tipo de cálculo diferente que realmente nos puede ayudar bastante a visualizar muy rápido los previos de nuestras imágenes. Digamos que con el cálculo progresivo el renderizado finaliza cuando tú decides que quieras finalizar, es decir, que yo podría dejarlo infinitamente renderizando y pararlo cuando yo quisiese o cuando a mí me parezca que el nivel de ruido ha caído ya a niveles aceptables, ¿no? Pero realmente si quisiésemos lo podríamos dejar renderizando el tiempo que nos diese la gana. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Voy a lanzar aquí el render con el Progressive y fijaros que de una forma ya muy rápida ya estamos visualizando nuestra imagen, aunque en esta escena quizás ya con el bouquet también funcionaba muy bien, pero fijaros que, un segundo, yo creo que no, vamos a volver atrás, no sé si se ha activado correctamente, esto sucede. Un segundito. Sí, lo tenemos progresivo. Vale. Y vamos a darle a nuestro render para que veáis cómo funciona.
Entonces fijaros que él aquí continúa renderizando pas 300, 400, 500, continúa renderizando, 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 renderizando y limpiando nuestra imagen de ruido. Realmente esta imagen, esta escena ya está bastante optimizada para que no nos aparezca casi nada de ruido, pero en un principio, si os dais cuenta, él continúa renderizando y podría llegar al infinito, ¿vale? Y nosotros podríamos pararlo cuando a nosotros nos parezca mejor. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de anti-aliasing es más adecuado? ¿El bokeh o el progressive? Entonces, digamos que para unas pruebas de renderizado, seguramente el progressive garantiza tiempos de espera más pequeños, pero si lo usas en una máquina de potencia media, digamos, pues seguramente va a presentar un ruido bastante visible, ¿vale? A veces demasiado fuerte. Si eliges utilizar el Progressive para las producciones finales, digamos que el tiempo necesario para reducir el ruido a valores imperceptibles, para que el render final, digamos, haya desaparecido por completo o casi completo todo ese ruido, digamos que sería importante pues valorar si nuestra máquina pues es lo suficiente rápida o no. Digamos que la forma de render o el anti-aliasing bokeh no ofrece, digamos, la inmediatez del progressive, pero en las primeras pruebas de renderizado, pero sí que permite tener, digamos, la máxima limpieza de puntos, de ruido, de todo dentro de nuestra máquina. Entonces, en un principio yo creo que depende un poco lo que vosotros queráis saber, pero con tiempo y experiencia, digamos, después de hacer varios renders con VRAI, pues sabréis seguramente escoger cuál es el mejor, ¿vale? Para mí, nosotros el que más usamos es el bokeh, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando queremos un resultado muy rápido para ver cómo puede quedar la iluminación, etcétera, pues podemos utilizar el Progressive. Pero realmente el que utilizamos habitualmente es el bokeh, que es además el que se viene arrastrando de las versiones anteriores de V. El filtro anti-aliasing, digamos que es una función que es útil para mejorar el efecto de suavidad de los bordes de los elementos, de los objetos. Por lo que en pocas palabras, digamos, es una mejora a mayores del anti-aliasing general, pero en un principio podría desactivarse y activarse solo en caso de necesidad. En mi opinión, mantener la opción activada del filtro es más útil con el Progressive que con el bokeh, ya que en el Progressive necesitas que el ruido sea limpiado con más intensidad. Pero en un principio podríamos utilizarlo con o sin, ¿vale? Si fijaros, si yo por ejemplo lo desactivo y hago aquí un render, pues realmente el resultado con el bokeh pues va a ser exactamente igual que el que teníamos anteriormente, ¿vale? Vamos a dejarle que renderice para que lo veáis que realmente es el mismo resultado. Veis también que hay diferentes tipos de filtro. En un principio se suele utilizar el que viene por defecto, el Lanczos, ¿vale? Pero en un principio veis que podríamos desactivarlo o activarlo y realmente es aconsejable utilizarlo sobre todo cuando trabajáis con Progressive, porque el Progressive necesita, digamos, un cálculo mucho más intenso para limpiar nuestra imagen totalmente de ruido que en el bokeh. Entonces en ese caso pues meterle un filtro pues es una ayuda más a la hora de que el cálculo sea más concreto, sea más detallado y el resultado final sea mucho mejor que si lo tuviésemos desactivado. Pero vamos a dejarlo aquí que renderice rápidamente para que veáis que el resultado en un principio va a ser exactamente igual que el que veíamos anteriormente. Con el filtro, con el sin filtro, utilizando bokeh, realmente el resultado no vais a notar ningún tipo de diferencia a mayores. Fijaros que está perfectamente limpio de anti-aliasing, no hay ningún ruido, no hay ninguna imperfección, no hay ningún artefacto raro, las sombras, todo está correcto. Entonces, realmente el filtro, pues, utilizarlo siempre que utilicéis el Progressive y quizás pues con el bokeh podéis dejarlo de lado, que realmente
Pero si os dais cuenta, por ejemplo, aquí arriba nos ha creado algunos artefactos, ¿os dais cuenta? En esta escena. Yo no quiero decir que sea siempre así, que lo podéis desactivar por defecto, pero fijaros que aquí, por ejemplo, nos ha generado estos artefactos. Si nosotros ahora le activamos aquí el filtro, y voy a hacer solamente un render de esa parte de ahí, fijaros que en este caso nos lo va a limpiar, ¿vale? Vamos a dejarle que lo haga para que lo veáis. Entonces, depende un poco del resultado que tengáis, ¿vale? Fijaros, aquí ahora nos ha quedado mucho mejor, aunque si os dais cuenta esto aquí, pues por ejemplo, continúa siendo un poquito escalonado porque seguramente también sea algo de nuestra configuración de nuestro objeto, ¿vale? Pero en un principio, como os decía, podéis activar o desactivar. Más cosas. Este de aquí, el método adaptativo, digamos, el método de adaptación, lo que hace es tener una mayor precisión a la hora de calcular los bordes de los objetos, ¿vale? Entonces, para tener un render de prueba, digamos que lo que se suele hacer es que esto se suele, normalmente nosotros lo solemos desactivar, ¿vale? Entonces, fijaros que si yo ahora hago un render, pues normalmente esta configuración aquí del Adaptive Method, nosotros solemos desactivarlo siempre y no lo solemos utilizar, ¿vale? Porque al desactivarlo, digamos que vamos a tener una mayor precisión en el cálculo de los bordes del anti-aliasing. Vamos a ver si de repente, pues esta parte de aquí arriba, pues se soluciona al haberle desactivado el Adaptive Method. Veis que estamos probando algunas cosas que realmente vamos a ir viendo sobre la marcha lo que eso nos genera y lo que eso nos da un resultado. Si os dais cuenta también, al quitarle el Adaptive Method, el resultado, el cálculo de render es bastante más rápido, ¿vale? Es bastante más rápido. Vamos a dejarle que renderice. Y fijaros cuál es el resultado. El resultado continúa siendo excelente. Y esto seguramente sea, como os decía, algún problema de nuestro objeto, ¿vale? Pero en grandes rasgos realmente el resultado es muy bueno, ¿vale? Entonces esto un poco la parte importante a tener en cuenta del anti-aliasing, ¿vale? Vamos a la parte del color mapping, el mapeado de color. Digamos que el mapeado de color, descrito de una manera muy técnica, establece la correspondencia, digamos, entre las operaciones realizadas por el usuario sobre las opciones que puedan modificarse y el resultado de estas operaciones en la representación. Digamos que, por ejemplo, una configuración lineal con un gamma 2.2 lo que hace es garantizar la máxima correspondencia entre las modificaciones realizadas a las opciones de los instrumentos como luces, materiales, reflexiones y en este caso el efecto en el render final, ¿vale? Por ejemplo, al duplicar la intensidad de la luz, los píxeles afectados por esa luz duplicarán exactamente su brillo en el render final. De la misma manera, pues al reducir la saturación de color de un material en un 50%, por ejemplo, los píxeles que tengan ese material reducirán a la mitad exactamente su saturación. De esa forma, pues de la naturaleza 1.1 de este enfoque viene la definición de flujo de trabajo lineal. Entonces todo es muy lineal. Entonces aquí tenemos diferentes opciones. Normalmente la que se utiliza es o la lineal o la exponencial. Digamos que todos los cambios que nosotros haremos aquí es decidir si trabajamos con lineal o con exponencial, ¿vale? Entonces, digamos que este tipo de el exponencial lo que hace es limitar los niveles. Si nosotros le colocamos aquí exponencial, lo que va a hacer es limitar los niveles de contraste y saturación que se pueden alcanzar en su imagen. Y de esta forma lo mantendrá, digamos, a salvo de quemaduras antiestéticas, de saturación excesiva,
en la que es muy fácil encontrar el enfoque predeterminado. Entonces, de esta forma, el exponencial, digamos, que te va a ayudar un poco a controlar mucho mejor que tu imagen no esté quemada. Es decir, si por ejemplo nosotros hacemos aquí un lineal y lo vamos a calcular, por ejemplo, vamos a dar una salida un poquito más pequeño aquí, para que no tarde demasiado, 720, vamos a hacerlo 1080 por 800, no creo que tarde mucho, y vamos a hacerlo aquí en el visor de imágenes, ¿vale? Voy a borrar el historial que tenemos aquí. Ok, entonces este va a ser calculado con lineal. Vamos a dejarlo calcular con el lineal, con un gamma 2.2, y en cuanto termine de renderizar vemos el resultado y lo pongo a renderizar con el exponencial para que veamos la diferencia. Aquí tendríamos el cálculo lineal y ahora vamos a colocarle directamente el exponencial, ¿vale? Vamos a darle exponencial, vamos a renderizar y luego pues, vamos a compararlos para ver si realmente tenemos alguna diferencia importante que podamos valorar. Fijaros, por ejemplo, que si comparamos las dos imágenes, veis que, por ejemplo, la de arriba es la que hemos hecho lineal y esta de aquí es la que hemos hecho exponencial. Entonces, si os dais cuenta, realmente sí que hay una diferencia entre una y otra. Digamos que aquí hemos perdido como si fuese algo de iluminación también, ¿vale? Entonces, fijaros que el resultado es un poquito diferente, ¿vale? Entonces, es importante también valorar cuál es el que os puede venir mejor. Normalmente también lo que se suele hacer, por ejemplo, fijaros que si nosotros ahora en el exponencial le damos un gamma 1, por ejemplo, para que lo veáis, fijaros la diferencia ahora, es decir, que realmente al darle una corrección, digamos, o darle un nivel de corrección de gamma 1, lo que vamos a conseguir es que esa pérdida de iluminación, como hemos tenido en la anterior, donde le habíamos dado un exponencial manteniendo el gamma 2.2, pues realmente el resultado sea un poco mejor. Vamos a dejarle que lo calcule para que lo veáis. Entonces, fijaros el resultado con, digamos, con una corrección gamma 1. A lo mejor en este caso, pues al perder un poquito de iluminación, pues la solución, si queremos trabajar con ese exponencial y con esa corrección, podríamos aumentarle aquí, por ejemplo, un poco la intensidad del sky y un poco la intensidad del sol, ¿vale? Entonces, de esa forma vamos a tener la escena un poco más iluminada, pero manteniendo la corrección gamma 1 de nuestro exponencial. Entonces, esto es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de trabajar en vuestras imágenes, ¿vale? Yo personalmente me gusta mucho trabajar con exponencial, pero depende un poco también del tipo de trabajo que hagáis o como estéis acostumbrados a hacerlo hasta ahora. Vamos a dejarle que calcule y ahora mismo vemos el resultado. Si os dais cuenta, tenemos una imagen mucho más contrastada que si, por ejemplo, la primero que sacamos, donde realmente teníamos también un poquito, sí que se ve un poco más claro aquí, pero teníamos un poco más quemado toda esta información. Entonces todo eso nos permite un poco jugar con toda esta información. También volviendo un poco al tema de estas manchas, ahora veréis que en el tema de la Global Illumination, con las configuraciones que haremos podremos mejorar eso todo claramente. Otro tema dentro del color mapping, digamos que es el subpixel mapping, que es esto de aquí. Subpixel mapping es lo siguiente. Nosotros podemos activarlo, desactivarlo. Entonces el subpixel mapping lo que hace es un mapeado de subpixel, que lo que hace es prevenir la creación de píxeles blancos dispersos dentro de la superficie. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos una luz que atraviesa un vídeo, pues de repente pues, te puede aparecer aquel píxel blanco que solemos llamar luciérnagas, que brilla encima de un material, etc. Entonces, si utilizamos el subpixel mapping, pues realmente vamos a conseguir que todo eso desaparezca, ¿vale? Bien, la siguiente apartado importante y sobre todo el más importante de todos es este de aquí, que es el Indirect Illumination, el Global Illumination. Digamos que la iluminación indirecta es el sinónimo de iluminación global, cuyas iniciales son
GI, que es Global Illumination. Digamos que en una representación con Global Illumination desactivada solo mostrarían las luces directas y sombras, mientras que en una representación con Global Illumination activada se mostrarían las luces directas, sombras y luces indirectas. Digamos que la presencia de luces indirectas, es decir, la luz que rebota en los objetos y en los objetos que se van a ver afectados indirectamente por la luz, es el ingrediente básico para un buen nivel de realismo, sobre todo en iluminación, porque estos tres elementos juntos, luz, sombra y luz indirecta, reproducen exactamente lo que vemos en la realidad. Sin luz indirecta, pues las áreas de sombras, digamos que serían representadas totalmente inmersas en la oscuridad, sin reflejar lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Vamos a hacer aquí una prueba, es decir, si yo desactivo esto, fijaros, lanzo un render sin Global Illumination, pues realmente tenemos solamente la luz directa, que sería la luz de nuestro physical sun, de nuestro sol físico, pero no tendríamos la luz indirecta creada por nuestro cielo. Es decir, si ahora nosotros volvemos y le activamos simplemente esto, volvemos a renderizar, pues naturalmente el resultado va a ser completamente diferente y mucho más cercano de lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Vamos a dejar que renderice, bueno, o no, vamos a pararlo, ya hemos visto bastantes veces este resultado. En la versión 3.7, que es la que tenemos aquí instalada, digamos que la Global Illumination ya viene activada por defecto, a diferencia de otras versiones anteriores donde teníamos que activarla siempre manualmente, ¿vale? Digamos que los dos motores o los dos tipos de cálculo que tenemos, siempre tenemos un motor primario y un motor secundario, ¿vale? Donde, digamos, los puntos de inicio preseleccionados podrían ser, por defecto viene así, Brute Force y Light Cache, ¿vale? Que son una combinación interesante si se usa el VRAI como Progressive, pero no con Bouquet. Si el estilo que vamos a usar es Bouquet, la combinación clásica sería Irradiance Map Light Cache, ¿vale? Eso es importantísimo que lo entendamos cuando el motor, digamos, de generar cálculo de iluminación principal va a ser el Irradiance Map y el secundario va a ser el Light Cache, ¿vale? En este punto, digamos que vamos a ver aquí los parámetros del Irradiance Map y el Light Cache que nos pueden ayudar un poco a entender mucho mejor de qué forma funciona todo esto. Digamos que el Light Cache, vamos a empezar por este de aquí, digamos que el cuadro de subdivisión del Light Cache se utiliza para elegir el número de muestras con las que se recopilará la información de nuestra iluminación, es decir, que la información que va a recopilar para después traducirla en luces, sombras y luces indirectas. Y generalmente es el primer valor que se debe elegir al preparar el motor para el primer renderizado, es decir, que cuanto mayor sea el número de muestras, mayor será la cantidad de información recopilada y en consecuencia, digamos que mayor será el tiempo de procesamiento de esta información, pero también al mismo tiempo la precisión o limpieza del resultado va a ser mucho mayor. Es decir, cuanto mayor sea este valor aquí, más va a tardar, pero más limpio y más detallado va a ser nuestro resultado. Digamos que V-Ray 3.7 propone un valor de inicio de 1000, que en realidad significa 1000 al cuadrado, es decir, 1.000.000 de muestras, ¿vale? Que puede parecer mucho, pero en realidad depende de la naturaleza del modelo y del estilo elegido entre Bouquet o progresivo. Digamos que para modelos más complejos incluso puede ser suficiente, ¿vale? Pero realmente cuando quieres hacer pruebas rápidas, pues podríamos utilizar, digamos, valores más bajos. Es decir, que cuando quieres empezar a hacer algunas pruebas de render, ir viendo cómo va a evaluar el resultado, pues imagínate, si nosotros colocamos aquí 300, fijaros cómo esto va a repercutir en los tiempos de render, ¿vale? Es decir, si nosotros aquí teníamos un render que tardó 15 segundos, pues fijaros ahora
Bueno, este render lo habíamos parado, digamos que sería este de aquí, 1 minuto 59, si os dais cuenta, ¿vale? Voy a borrar este y voy a borrar este de aquí. Entonces, el que habíamos hecho antes, con aquella configuración, había sido 1 minuto 59, con 1000 de subdivisión, ¿no? Entonces, ahora le hemos dado 300 y fijaros que naturalmente el render va a ser mucho más rápido, ¿vale? Porque la información que recopila es mucho menor, pero de repente el resultado también va a ser mucho peor, ¿vale? Pero esto es importante, que a la hora de hacer pruebas rápidas nosotros podamos configurar, digamos, estos valores para que nuestro render, digamos, salga lo más rápido posible y podamos valorar la calidad, cómo podría quedar, independientemente del resultado final. Lo que queremos a lo mejor es una prueba súper rápida y de esta forma realmente podemos optimizarlo al máximo. Fijaros que incluso así, con 300 de subdivisión, que en este caso serían 300.000, pues fijaros que el render, pues naturalmente es más rápido que si utilizáramos 1000. Vamos a dejar que termine de renderizar para que lo veáis. Ahí lo tenéis. Ya casi está. Entonces, pues hemos pasado pues de 1 minuto 59 a 1 minuto 42. ¿Tenemos mucha diferencia? Pues si os dais cuenta, pues es casi no se ve, pero si os dais cuenta aquí en esta parte de aquí, aquí veis con 300 tenemos aquí alguna mancha y con 1000 tenemos menos manchas, ¿vale? ¿Lo veis? Naturalmente, si os dais cuenta, si nosotros ahora mismo, por ejemplo, en vez de 1000 le metiésemos, por ejemplo, 3000, naturalmente el render va a tardar más, es decir, va a tardar más, pero seguramente nos va a limpiar aún más de manchas. Si os dais cuenta, al aumentarle, digamos, la subdivisión en el light caché, pues lo que tarda aquí es mucho más en generarnos el light caché, ¿vale? Entonces lo que hace es un cálculo mucho más depurado. Si veis, ya da para ver aquí mucho más detallado, mucho más puntos. Entonces de esta forma lo que va a hacer es generarnos, digamos, un nivel de detalle, un nivel de iluminación muchísimo más alto, con naturalmente resultados muchísimo mejores. Vamos a dejarlo que renderice para que lo vean. Con 3000 de subdivisión nos hemos ido a un render a casi 3 minutos 20, pero naturalmente con un nivel de detalle mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor. Otro tema importante, antes de continuar sobre el light caché, aquí si os dais cuenta nosotros tenemos una cosa que se llama configuración de render, ¿vale? Entonces yo aquí podría decir, oye, pues esto va a ser un render alta, y ahora voy a generar un render, voy a copiarlo y este voy a llamar render baja. Segundo, render baja. Es decir, nosotros podemos guardar aquí diferentes configuraciones de render, ¿vale? Entonces imagínate, estoy en el render alta donde le hemos dicho que tenemos una subdivisión 3000 y a lo mejor en el render baja quiero darle una subdivisión, pues por decir algo, 800. Entonces fijaros que yo ahora aquí puedo irme a esta configuración o a esta configuración, es decir, que yo puedo generarme cualquier tipo de configuración y guardarla aquí, es decir, yo puedo guardar mis propios perfiles de configuración de render y con un clic irme a un render de alta calidad o a un render de baja calidad, pero mucho más rápido. Y lo interesante de todo esto también es que yo puedo copiarlos, imaginaros, y puedo abrir un nuevo proyecto y aquí me puedo ir a aquí mismo, control V, ¿veis? Y me acabo de traer la configuración del render alta directamente a este proyecto que acabo de abrir desde cero. Es decir, que yo puedo perfectamente tener una configuración ya preconfigurada por mí o predefinida por mí y podérmela llevar al proyecto que a mí en un momento dado me pueda interesar. O dentro del mismo proyecto tener diferentes perfiles de renderizado y en ellos pues determinar cuál es el que a ti te puede venir mejor en un momento determinado. Antes de continuar con el Radiance Map,
creo que me he olvidado de contaros algo sobre el anti-aliasing. Cuando lo colocáis en Progressive, aquí abajo le podéis decir cuál es el tiempo máximo que queréis que os calcule vuestra imagen y aquí el nivel de ruido que queréis dentro de vuestra imagen. Digamos que si vosotros le dais un valor 0, sería el máximo de limpieza de ruido, ¿vale? Entonces aquí podéis también decirle cuánto tiempo queréis que esté renderizando y qué nivel de ruido queréis que os quite, ¿vale? Eso también era importante, que yo creo que no lo había comentado anteriormente. Digamos que ahora el Irradiance Map, digamos que igual que el Light Cache, lo que hace es simular en un modelo a escala para calcular los rebotes de la luz de una forma mucho más rápida, ¿vale? VRAE construye, digamos, una o más versiones más pequeñas de su escena y simula el comportamiento de la luz en estas versiones reducidas para luego transferir los resultados de los cálculos en su modelo 3D a una escala real. Digamos que el nivel de reducción y el número de estos modelos escalados se pueden elegir también a través de las opciones Minimal Rate y Maximal Rate, que son estos de aquí, ¿vale? Digamos que el mínimo y máximo se establecen por defecto en -3 y -1. Esto significa que los cálculos se simularán en 3 modelos a escala, digamos que va a hacer 3 prepas de cálculo, y el primero se reducirá 3 veces, el segundo se reducirá 2 veces y el tercero se reducirá una sola vez. Toda la información obtenida de estas simulaciones se traducirá directamente al render final, ¿vale? Entonces eso quiere decir, por ejemplo, si nosotros le damos aquí -3 y -1, vamos a tener 3 prepas, ¿vale? Si le damos, por ejemplo, -3 y -2, aquí, pues vamos a tener 2 prepas de cálculo. Si le damos aquí -3 y 0, vamos a tener 4 prepas de cálculo, ¿vale? Entonces, cuanto más prepas de cálculo tengamos, naturalmente, más detallado va a ser el cálculo. Es decir, si por ejemplo, imaginémonos que yo le digo aquí, pues por ejemplo, yo quiero aquí, y si le meto, por ejemplo, un valor positivo al maximal rate, por ejemplo, 1, 2, 3, pues vamos a ir aumentando los prepas de cálculos sucesivamente. Vamos a darle, por ejemplo, un 3, 0. Esto va a significar que nos va a dar un precálculo de 4, es decir, el -3, el -2, el -1 y el 0. Fijaros que si lanzo el render, para que lo veáis, un segundo, voy a volver atrás, para que no tarde demasiado, le voy a modificar la subdivisión a 1000, ¿vale? Nos importa ahora para hacer nuestras pruebas, y fijaros ahora que en cuanto haga el precálculo del Light Cache, ahí va a hacer el precálculo, los prepases del Irradiance Map. Entonces en este caso va a hacer 4, ¿vale? Entonces fijaros, prepas 1, prepas 2, prepas 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nos va a hacer 4 prepases, que eso es lo que nos va a generar, digamos, el nivel de detalle dentro de nuestra información, ¿vale? Entonces eso también es importante. Cuantos más prepases tengamos, pues más nivel de detalle tendremos, ¿vale? También en este caso, digamos, es recomendable comenzar con un cálculo que no sea demasiado exigente para tener las primeras pruebas completas en unos pocos segundos, por ejemplo, estableciendo la velocidad mínima y la velocidad máxima en -3, -2, por ejemplo, -3, -2, pues nos va a hacer un único prepas. Si le damos, por ejemplo, -3 y 0, pues nos va a hacer 4. Entonces, ahí depende también un poco de lo que vosotros queráis a nivel de cálculo, y si de repente pues el cálculo necesita más intensidad, pues le metéis algún valor a mayores en los prepases del Irradiance Map. Otro parámetro importante son el Hemispheric Subdivision y el Interpolated Samples. Las subdivisiones hemisféricas, digamos que es la subdivisión hemisférica de la muestra que tiene una forma semiesférica, y en función de las subdivisiones puede recopilar más o menos información, un poco como si fueran los ojos que miran a nuestro alrededor. Entonces un valor inicial para pruebas puede ser 20, por ejemplo. Aquí para hacer pruebas podríamos darle un valor 20.
pero realmente cuanto mayor sea este valor, pues más nivel de detalle, más nivel de cálculo y mejor va a ser el resultado, ¿vale? Y lo mismo con el interpolated samples, ¿ok? Otro apartado interesante sería, por ejemplo, lo que es el environment. Entonces, el environment, que sería el entorno, si queremos ver el volumen del modelo 3D antes de elegir el tipo de luz que se utilizará para iluminarlo, podemos aprovechar los valores contenidos en este apartado. Digamos que el medio ambiente es, de hecho, una especie de esfera virtual de diámetro infinito, que abarcará su modelo completo, que aparecerá solo en la fase renderizada y que producirá un borrón uniforme de luz indirecta. Entonces, nosotros podríamos utilizar también aquí, dándole pues un color, en este caso blanco, podríamos utilizar lo que es el environment también para poderlo visualizar también dentro de nuestras imágenes. Yo personalmente no lo suelo utilizar, pero por ejemplo lo suelo comentar. Otra cosa importantísima son las luces predeterminadas, que son estas de aquí, que veis aquí. Entonces, para evitar la interferencia de la luz durante la producción o el cálculo de iluminación, tenemos que tenerlas siempre desactivadas. Es decir, esto tiene que estar siempre desactivado cuando estamos calculando en iluminación global, tal como lo tengo aquí, ¿vale? Entonces, pues esto es un poco resumiendo todo lo que tenemos que tener en cuenta y todo lo que es importante a la hora de poder tocar algún parámetro dentro de nuestro motor de render. Pero como yo os decía, realmente el motor de render es bastante automático, bastante rápido y realmente os va a dar excelentes resultados. Otra opción que ha salido en estas últimas versiones de VRAI, si nos vamos por ejemplo aquí, hay una cosa que se llama, os lo voy a buscar aquí, el V-Ray Quick Settings, que sería este de aquí. Entonces nosotros aquí de una forma podemos decidir aquí con muy poquitos parámetros, podemos decidir aquí pues cómo queremos trabajar. Imaginaros, Render Engine progresivo Bouquet, yo quiero Bouquet, ¿vale? Aquí podríamos decir, oye, pues yo ahora quiero coger, por ejemplo, un Irradiance Map y Light Cache y quiero que la cualidad sea 100%, ¿vale? Que quiero aumentarle también un poquito la cualidad y la cualidad del anti-aliasing, por ejemplo, ahí. Y automáticamente ya podemos lanzar nuestro render, ¿vale? Entonces, a través de este Quick Settings también podemos jugar un poco con los parámetros de una forma mucho más directa, sin saber lo que está haciendo exactamente. Pero fijaros, por ejemplo, que lo que ha hecho nos lo está explicando aquí. Vamos a hacerlo un poquito mayor para que lo veáis. Subdivisión 3000, Light Cache Sample 001, Light Cache Prefilter 20, etcétera, etcétera. ¿Veis? La Hemispheric el Irradiance Map, el Minimal Spheric -3, el máximo 3, las subdivisiones hemisféricas 150, Interpolated Samples 20. Entonces veis que al manipular estos valores, veis que todos estos valores aquí abajo que habíamos visto en la configuración, pues se van optimizando, ¿veis? Entonces eso también es súper interesante a la hora de poder ver de qué forma podemos trabajar, ¿vale? Entonces vamos a hacerle aquí un último render para que lo veáis. Lo vamos a colocar aquí a tope, lo vamos a colocar aquí a tope, lo vamos a colocar aquí a tope y en un principio le vamos a decir que queremos que renderice, ¿vale? Lo voy a minimizar para que lo podamos ver aquí y en cuanto termine os lo muestro. Fijaros ahora que le subimos la calidad a tope, fijaros aquellas manchas que teníamos aquí, todo ha desaparecido, etcétera, etcétera, ¿vale? Quizás aquí no se aprecia muy bien porque estamos en un previo de pantalla, pero si sacáramos el render final lo veríais todo mucho más claro. Entonces, realmente tenemos que entender que aquí también podemos jugar un poco
con los parámetros, y todo esto pues nos va a ayudar un poco a decir, oye, pues yo quiero un render muy rápido, un render medio, un render muy alto, etcétera. Podéis controlarlo todo también a través de aquí, facilitando también un poco la configuración de vuestros renders. Y ya para finalizar, si trabajando con Bouquet y aún así tenéis, por ejemplo, os aparece ruido en vuestra imagen, pues lo mejor es controlarlo a través de aquí. Es decir, aquí podéis darle, por ejemplo, unos valores. Voy a irme aquí para que lo veáis mejor. Me voy a ir aquí a Bouquet. Entonces, en el Minimum Subdivision podéis darle, por ejemplo, 2 y en el máximo 16 o 4, 32 o 8, 48. Cuanto más altos sean esos valores, pues más depurado va a ser el cálculo del ruido, y sobre todo aquí también en el threshold, pues colocarle un valor cuanto más cercano a 0 mejor. Por ejemplo, 0.005, 0.0003, 0.002, etcétera, etcétera, ¿vale? De esa forma vais a conseguir que vuestro ruido desaparezca totalmente. Concluyendo un poco la clase de hoy, no os asustéis por la duración de esta clase, pero yo creo que para producir excelentes renders y mejores resultados es necesario comprender un poco y estudiar un poco el significado de cada apartado del motor de render, aunque no siempre necesitemos entenderlo todo al 100%, pero sí es importante saber cómo funciona cada cosa. Pues muy bien, esta clase ha sido un poco mucho más teórica, pero yo creo que ha sido interesante. Espero haber explicado las cosas lo más entendible posible. Como siempre, agradeceros vuestro tiempo, vuestras ganas de estudiar, vuestra confianza, y si tenéis alguna duda, por favor, entrad en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros, y nos vemos en la próxima clase.